Acabamos de hacer entrega a la representación de la Unión Europea, de la Comisión Europea en España, de un escrito, una carta dirigida al presidente señor Juncker, planteando dos cuestiones. Una, la no ratificación del CETA, que está más avanzado, como sabéis, en las negociaciones que el TTIP, y la paralización inmediata de las negociaciones del TTIP. Y no lo hacemos por capricho, lo hacemos en consonancia con lo que pensamos, lo hacemos con la Confederación Europea de Sindicatos y el conjunto de los sindicatos de la Unión Europea, de los sindicatos nacionales y de los sindicatos sectoriales que vemos en el TTIP y en el CETA problemas muy importantes, muy graves. Los sindicatos europeos, los sindicatos españoles, no estamos pidiendo una vuelta al proteccionismo. Sabemos en el mundo en que vivimos, pero el TTIP y el CETA no van de proteccionismo, van de otra cosa, van de por la puerta de atrás, de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la representación democrática de la ciudadanía en la mayoría de los parlamentos, incluido el Parlamento español, incluir un régimen de excepción que solo mira en interés, en nuestra opinión, de las grandes corporaciones multinacionales, que serían las beneficiarias directas de ese régimen de excepción judicial y de todo tipo que quiere instalarse en Europa. No es el momento de resaltar las grandes diferencias de modelo que existen entre Europa y Norteamérica, particularmente los Estados Unidos. Pero si hablamos, por ejemplo, del modelo social, de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos, de los servicios sociales, del cuadro de garantías, que todavía, a pesar de la política de ajustes de estos últimos 6 años, perviven en Europa, y lo comparamos con la situación de Estados Unidos, no hay color. ¿Cómo se va a sostener el modelo social en un marco de competencia nuevo, inaugurado por la implantación de estos dos tratados? ¿Cómo se va a sostener? Que expliquen el cómo. ¿Cómo es posible sostener los marcos de relaciones laborales que, a pesar del deterioro, por ejemplo en España, de las dos últimas reformas laborales, no tienen ni punto de comparación? El derecho a la negociación colectiva, la libre sindicación, el derecho de huelga, el derecho de manifestación. ¿Cómo van a quedar a la luz de la aplicación de ambos tratados una vez que estos vayan desplegando sus efectos por Europa? ¿Dónde van a quedar los derechos sociales y los derechos laborales? No es una defensa corporativa, es una defensa en aras del interés general, del mundo del trabajo, sí, pero del conjunto de nuestras sociedades. No es un tema que nos afecte como organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. También lo es. Es como ciudadanos y ciudadanas de unas democracias, las europeas, que cada vez más son refractarias a la participación de la ciudadanía. No es casualidad lo que está pasando en Europa. El crecimiento de la ultraderecha, de los partidos eurófobos, del racismo, de la xenofobia, tiene que ver con unas instituciones que con sus actuaciones, con sus políticas, con unos gobiernos que cada vez se alejan más de la ciudadanía y de los controles democráticos. Solo por el hecho de que estos tratados se estén negociando en la clandestinidad, tendrían que contar, como cada vez más cuentan, con el rechazo
de la inmensa mayoría de la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras de nuestros países. Vamos a continuar porque queremos impedir que este atropello se lleve a efecto y se invadan para reducir los derechos básicos que conforman el ser y el estar de Europa en el mundo. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí.